Relatos Paranormales Oficial. Es un gusto saludarlos. Antes que nada quiero decirles que soy una persona de carácter fuerte. Esto debido a que hace muchos años formé parte del ejército argentino y al estar dentro de la milicia, uno observa muchas cosas horribles, las cuales en un principio te parten el alma, pero conforme pasa el tiempo te vas acostumbrando a ello. Dentro de esas cosas que viví en carne propia, hubo algunas que me rompieron el corazón. Situaciones donde simplemente no se puede hacer nada más que solo observar. Pero si soy sincero, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Llegamos a sentir la triste impotencia de no poder hacer nada cuando uno de nuestros seres amados está muriendo, y más aún si se trata de un hijo. Y uno de estos eventos que yo viví fue precisamente con mi hija. Y es que mientras estaba desempeñando labores como militar, la vida de mi niña corrió peligro. ¿Y saben quién fue la que me ayudó? Nada menos que la Santa Muerte. Sé, y soy consciente, que para muchos es buena y para otros mala, pero en lo personal es mi protectora. Todo ocurrió hace poco más de 20 años. Aquel día mi esposa comenzó con fuertes contracciones, anunciando el nacimiento de mi pequeña. Así que rápidamente la llevé a un hospital del ejército argentino, ubicado en el barrio de Palermo. Era un gran hospital, el cual contaba con todas las comodidades posibles, equipos médicos y excelentes doctores. Quería asegurar que nada malo sucedería durante el parto. Una vez llegamos, de inmediato atendieron a mi esposa, y al cabo de unas horas, mi hija ya había llegado a este mundo de sufrimiento. Pero a pesar de eso, yo estaba feliz por el hecho de tenerla conmigo. Todo salió sin mayores complicaciones, por lo que al pasar un par de días me las entregaron y regresamos a nuestra casa. Tanto ella como mi hija pasaron los 40 días de reposo sin mayor problema. Al transcurrir ese tiempo, los padres de mi esposa tuvieron la intención de visitar a su hija, por lo que viajarían desde Bolivia a Argentina. Pero por desgracia tuvieron algunas complicaciones y no los dejaban salir de su país. Así que sin tener muchas opciones, viajé a dicho lugar para brindarles ayuda y hacer lo que fuera necesario para que pudieran ver a su nieta. Una vez partí de mi hogar, mi mujer tomó la decisión de ir a otra propiedad que teníamos, ubicada a las afueras de la ciudad, exactamente en una provincia de nombre General Rodríguez. Este hogar era frío, húmedo y rodeado de bastante vegetación, pero como dicen, a veces solo se necesita un pequeño detalle o pretexto para desencadenar un enorme problema, y esta acción que hizo mi esposa jamás imaginó que se convertiría en un terrible martirio para nosotros. Poco antes de partir a esta casa, se le ocurrió bañar a la bebé y cambiar su ropita. Posteriormente la sacó a la calle, donde estaba corriendo mucho aire frío, y para su mala suerte no la abrigó muy bien. Ya se imaginarán qué pasó después. Cuando ya las dos por fin llegaron a la provincia de General Rodríguez, ya la nena tenía la temperatura muy alta, así que mi esposa, totalmente angustiada, le puso fomentos de agua fría en su frente, y después le marcó por teléfono a mi hermana para comentarle lo que estaba pasando, y por supuesto, pedirle su ayuda para que llevaran cuanto antes a la bebé al hospital. No pasó mucho tiempo para que ella llegara, y ambas partieran a la clínica más cercana. Como yo iba en avión, no entraron las llamadas telefónicas que mi esposa me hizo, pero cuando llegué a Bolivia, vi la cantidad de llamadas perdidas que tenía. Sin pensarlo mucho, me comuniqué con ella para preguntarle qué sucedía. Fue así que me enteré que mi hija se encontraba en el hospital y el reporte médico era desolador. La reportaban grave de salud, con una neumonía bastante severa. Al enterarme, no lo dudé 2 veces y regresé a Argentina. Durante todo el viaje no dejé de pensar en mi nena. Sentí entre una mezcla de coraje y melancolía. Coraje hacia mi mujer por haber sacado a la niña cuando el ambiente en el exterior era frío,
pero también sabía que no lo había hecho con la intención de hacer daño, así que intenté calmarme. Al estar enojado o triste, no ayudaría a que mi hija se sintiera mejor. Finalmente llegué a Argentina y fui directo al hospital donde estaba internada mi hija. Al entrar, aprecié que mi esposa tenía una cara de arrepentimiento y una vez me vio, comenzó a llorar con mucha melancolía. Mientras tanto, la abracé para darle ánimos y que se calmara un poco. En eso llegó un médico para darnos los últimos reportes sobre el estado de salud de la niña. Cuando el doctor me vio, me preguntó si yo era el padre, a lo que le contesté afirmativamente. Fue entonces que me dijo unas palabras que jamás esperé escuchar, palabras que hicieron que mi mundo se viniera abajo. Señor, lamento ser yo quien le diga esto, pero seré sincero. Su bebé está bastante delicada y la verdad, dudo mucho que pase de esta noche. Le recomiendo que mejor salga y busque un ataúd para ella. Como padres, entenderán que me puse como loco y le exigí al médico que hiciera algo más por ella, que no podía quedarse con los brazos cruzados, solo mirando cómo se moría. El doctor, con una cara seria, siguió argumentando. Mire estas placas. Como puede apreciar, hay varias manchas en los pulmones. El daño que la neumonía causó sobre su hija es inmenso. Es por eso que le digo que es imposible que se salve, y no creo que dure más allá de la medianoche. En esos minutos no recuerdo muy bien qué fue lo que sucedió. Es decir, la noticia me afectó tanto que es como si mi mente se hubiera nublado. Solo recuerdo el estar llorando con una profunda tristeza, misma que no podía controlar. Solo me recargué en la pared y lloré durante varios minutos, aunque he de mencionar que también un coraje empezó a correr por mis venas, un coraje hacia mi esposa, mismo que me hacía sentir el deseo de mandarla con mis propias manos al otro mundo, todo por la imprudencia que había cometido. Pero me di cuenta que no tenía que hacerlo. Era seguro que ella cargaría con esa culpa por el resto de su vida, y eso era mejor que la muerte. Por último logré calmarme, y salí del hospital en busca del ataúd para mi bebé. Al ir caminando entre las calles, con la mirada clavada en el suelo, de pronto llegó a mi mente el nombre de la Santa Muerte, siendo así que me encomendé a ella, puse toda mi esperanza y fe en sus manos, y le dije, dime qué mal te hizo mi bebé, qué fue lo que hizo mal, dime cuál es el motivo por el que te la quieres llevar, no entiendo. En este mundo hay personas de mal corazón, personas que hacen daño sin importar lastimar a los demás, incluso personas que creen en Dios y aún así hacen daño a su prójimo, personas que no tienen el derecho a vivir. ¿Por qué no te llevas a ellos y me dejas a mi hija? No me abandones ahora, te lo suplico. Me has salvado infinidad de veces cuando he estado en la guerra. Me salvaste de un tanque militar, me salvaste de una emboscada. Incluso cuando tuve 2 accidentes aéreos, estuviste ahí presente, ya que pude verte con mis ojos. Siempre has estado para mi ayuda y cuidado. Entonces dime, ¿por qué te vas a llevar a mi hija? Explícame dónde quedó tu sonrisa, aquella que me regalaste cuando estaba dentro del tanque y donde mi vida corría peligro. Te prometo que si salvas a mi niña, yo me voy a hacer un tatuaje tuyo, pero no te digo que me lo voy a hacer en este preciso momento, porque tú sabes que estoy mal económicamente. Así que por favor, ayúdame. Si no tienes corazón por los demás, no me importa, no lo tengas, pero ten corazón por mí. Una vez hice esa promesa, algo dentro de mí me decía que no comprara el ataúd. Era como una voz interna que escuchaba, pero dudé y al final hice caso omiso a esa voz interior y compré el ataúd. Al menos, si la Santa Muerte no me ayudaba, no estaría corriendo de último momento buscando el ataúd. Una vez la compré, regresé al hospital llevando conmigo la caja y con el miedo de que mi hija dejara de respirar en cualquier instante. Al llegar, me di cuenta que mi esposa se hallaba dentro de la habitación acompañando a la bebé. Ella estaba inconsolable y pedía a todos los santos posibles que se salvara. Le pregunté si había noticias nuevas
sobre el estado de salud de la pequeña, pero todo seguía igual, sin esperanza alguna. Puse el ataúd a un lado y me senté junto a ella, a la espera de que la Santa Muerte me hiciera el milagro que le pedí. Fue entonces que sucedió. La tristeza se volvió alegría. La nena de un momento a otro empezó a vomitar constantemente y cada que lo hacía arrojaba muchas flemas. En esos segundos le fue complicado respirar, por lo que llegaron los médicos para atenderla y ver qué le sucedía. Así que nos sacaron de la habitación, argumentando que tuviéramos fe, que harían todo lo posible para salvarla. Por mi parte, me puse a rezar desesperado, implorando que mi hija se salvara. En eso escuché de nueva cuenta esa voz en mi interior, que me decía que todo estaría bien y que por favor me calmara. ¿Cuál fue nuestro asombro, y el de los médicos? Que la niña arrojó toda la mucosidad que tenía en sus vías respiratorias. Los médicos aprisa le hicieron una radiografía para verificar sus pulmones, y para asombro de ellos, los estudios mostraron que sus pulmones estaban sanos, como si no hubiera pasado nada, totalmente limpios. Ellos nos explicaban cómo era posible. No había respuesta médica para ese evento, pero era más que claro. Dios y la Santa Muerte salvaron a mi hija ese día. Al enterarme que mi hija se hallaba fuera de peligro, en mi interior agradecí a la Santita y le dije que una vez tuviera dinero y tiempo y que pasaran todos los males de mi vida, le cumpliría mi promesa de hacerme ese tatuaje. Transcurrieron 5 largos años desde aquel día lleno de tristeza. Para entonces ya estábamos viviendo en Arequipa, Perú. Esto porque no quería que mi hija estuviera en un lugar frío y húmedo, sino en uno seco y cálido. Esa tarde, y cuando menos lo esperaba, pasé por casualidad justo enfrente de un lugar donde hacían tatuajes, y escuché con claridad una voz a mi lado, que me decía: «Diego, me prometiste un tatuaje, hazlo ahora y siempre te ayudaré». Dicho y hecho, ese día cumplí la promesa. Como en ese tiempo tenía un trabajo donde no se permitían tener tatuajes en el cuerpo, me lo hice en la pelvis. Cuando salí de hacerme el tatuaje, de nuevo escuché esa voz en mi interior que me dijo: «Te agradezco lo que has hecho en mi nombre, y a partir de hoy siempre te voy a cuidar. Te protegeré de cada peligro, de cada traición, y para que veas que no te miento, una prueba de ello es que tu mujer te engaña». Así que la Santa Muerte, a partir de entonces, me ha salvado de muchos peligros, pero incluso también me ha ayudado en lo económico. Por ejemplo, al llegar a vivir a Colombia, más o menos en el mes de diciembre del 2020, requería mandar un dinero a Argentina, pero no podía hacerlo porque tenía muy poco. Entonces le dije a mi flaquita que me ayudara de nueva cuenta, y si lo hacía, yo me haría otro tatuaje, aunque en esta ocasión le puse fecha fija. Para entonces necesitaba $900. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al poco tiempo tenía en mis manos el doble de la cantidad que requería. Así que sin pensarlo mucho, fui de nuevo a un local para cumplir mi promesa y hacer ese tatuaje. Yo siempre a la Santa Muerte la llamo para ayudar a las personas, como abrir sus caminos, destruir todo lo malo, o también para hacer alguna salvajada cuando actúan en contra mía. Pero bueno, ¿qué pasó? Me salvó a mi hija y me dio dinero cuando lo necesité. Poco después de hacerme el último tatuaje, tuve un sueño con ella, en donde me comentó estas palabras: «Te diré las cosas que van a pasar porque vienen cosas feas para la humanidad, pero no es nada que Dios haya hecho, ni el diablo, sino los hombres. Hazme caso y te cuidaré». Entre esas cosas que me dijo, está eso de la pandemia. Yo no tendré un gran altar, pero tengo a mi flaquita. Así que la Santita, si le pido con el corazón, me lo da. Pero si le pido algo extravagante, para mí o para otra persona, eso no lo cumple. Espero publiques esta historia. Saludos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia de terror con la Santa Muerte haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita.
así como ver otros videos que les dejo por aquí. De igual manera, si tienen un problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. Les relató su amigo Antonio. Cuídense mucho, nos vemos pronto, y esto fue Relatos Paranormales.